Hola, muy buenas noches. Como quisiera decirles que me encuentro bendecido y gozoso. Bendecido y gozoso porque este domingo pasado, sábado y domingo, tuvimos, como veníamos anunciándolo, la presentación del musical el Arca de Noé en nuestra iglesia en Casa de Pan. Y fue de gran bendición, una bendición increíblemente enorme. El día sábado tuvimos una actividad para niños que partió desde las 2 de la tarde, estuvo preciosa, tuvimos varios niños, tres de ellos hicieron una profesión para conocer a Jesús como su Salvador personal. Y a las 4 de la tarde tuvimos propiamente el musical y tuvimos más o menos unas 135 personas, o sea, estaba nuestro auditorio, nuestro lugar de reunión al tope prácticamente. Tuvimos que alquilar unas sillas adicionales y prácticamente estas se llenaron. Gracias al Señor damos. Y el día domingo, también a las 4 de la tarde, tuvimos una segunda presentación y tuvimos 90 y pico de personas, creo que 95 personas si mal no recuerdo. Y fue una bendición, damos el honor y la gloria al Señor y estoy muy agradecido con el Ministerio de Artes Escénicas de nuestra iglesia que trabajaron durante bastante rato y meses y estuvieron trabajando en sus máscaras, en sus atuendos, aprendiéndose las líneas, aprendiéndose las canciones, ensayando, construyendo un escenario bellísimo. Bueno, fue algo tremendo. Estoy muy agradecido, muy bendecido por el Señor, por lo que nos dio, por las almas que tomaron decisiones, varias almas tomaron decisiones para el Señor Jesucristo. Y esperamos y le pedimos a usted que nos ayude en oración. Esperamos que el Señor pueda darnos fruto que abunde y que permanezca. Que algunas de esas personas que tal vez andan sin asistir a una iglesia de doctrina sana puedan pensar, evaluar la posibilidad de quedarse con nosotros en Casa de Pan. Gracias le doy a usted que se une en esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos empezando una serie, la semana pasada la iniciamos sobre historia de la iglesia. Hoy veremos la segunda introducción. Yo le dije que teníamos dos introducciones sobre este tema tan bello, tan importante y que es, como le dijera, básico para establecer un fundamento sólido acerca de quiénes somos, de qué creemos, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Bueno, vamos a estudiar sobre eso. Primero vamos en oración a nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Entonces ahí donde usted está, yo le invito para que usted pueda hablar con Dios. Dios, en este momento te doy las gracias porque vamos a abrir tu palabra y vamos a, espero, crecer y madurar. En nombre de Cristo, yo oro por los hermanos y las hermanas que están acá reuniéndose y uniéndose a nuestra comunidad virtual. Padre, para que podamos todos juntos crecer y madurar y fortalecernos y conocer sobre la historia de la iglesia. En el nombre del Señor Jesús te pido la sabiduría para exponer tu palabra, la gracia para hacerlo, el amor, el cariño y el respeto para enseñar sobre este tema tan especial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada nosotros dijimos que es importante la historia de la iglesia porque, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4 en su primera parte, los eventos del pasado sirven para nuestra enseñanza. Nuestro deseo es aprender del pasado para imitar todas las cosas buenas y evitar todos los errores en los que ellos cayeron. No queremos repetir los yerros en que ellos cayeron. Además mencioné que es importante estudiar la historia de la iglesia porque además de enseñarnos nos sirve como ejemplo, nos da un ejemplo. Según 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 al 11. Hay muchos ejemplos buenos y hay muchos ejemplos malos también a lo largo del tiempo de la iglesia, desde sus inicios hasta nuestros días. Mencioné que la historia de la iglesia muestra la mano de Dios preservando su pueblo, la nación de Israel, su palabra, la Biblia y su iglesia. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Y terminamos hablando la semana pasada del modelo bíblico de lo que es una iglesia. Y quiero retomar esa parte del modelo bíblico para aclararlo y expandirlo un poco más, ¿sí? Esto del modelo bíblico lo voy a poner de la siguiente manera.
hablemos de unas marcas que una iglesia neotestamentaria debe mostrar. Entonces, estamos hablando de la historia de la iglesia y tal vez nos preguntamos, bueno, y entre todas las iglesias que hay, tantas iglesias, con tantas doctrinas tan diferentes, ¿cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, hay unas marcas que se deben ver. Usted que tal vez anda buscando alguna iglesia, es importante que tal vez eche un vistazo a esto que yo voy a mencionar, a estas marcas, cuando llega a visitar alguna iglesia, y poder analizar, bueno, ¿las está cumpliendo o no las está cumpliendo? ¿Okay? ¿Cómo saber si una iglesia es verdadera o no? Bueno, veamos lo siguiente. Hay varios puntos acá. Número uno. No se me pierda porque voy rápido, porque hay mucha materia que cubrir hoy para poder terminar la segunda introducción. Ok, número uno, primera marca de una iglesia verdadera. La cabeza y fundador debe ser Jesucristo. La cabeza y fundador de la iglesia verdadera, de la iglesia bíblica, tiene que ser el Señor Jesucristo. No debe ser no debe ser ningún hombre o ninguna mujer quien la fundó. No descansa, la iglesia no debe descansar jamás sobre los hombros y las creencias humanas, sino sobre Dios mismo. Vea Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora, vamos a ver varios textos y yo le invito para que usted los apunte para ir un poco más rápido, ¿sí? Mateo capítulo 16, verso 18. Jesucristo está hablando aquí, en Mateo 16, 18, y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Está hablando con Pedro, y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Pedro, Petros en griego, ¿ok? Y sobre esta roca, Petra, ahí cambia. Petros, Pedro, Petra, yo, Jesús, ¿verdad? Petros, Petra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre Petros edificaré mi iglesia, sino sobre Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, de repente nosotros decimos, ok, la roca debe ser Jesucristo. Algunos dicen que la roca es una declaración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con relación a la roca. A la roca. Okay. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Vamos acá a ver una serie de versículos para ir concatenando, para ir amarrando esta idea, ¿sí? Deuteronomio 32, 4. Dice ahí, Él es la roca. ¿De quién viene hablando? De Jehová, de nuestro Dios. Él es la roca. Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 32 de Deuteronomio. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ok, no me quedó muy claro si él era la roca. Vamos a Salmo 28, 1. Salmo capítulo 28, versículo 1. Ahí en Salmos 28, 1, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Yo creo que ahí ya no hay duda de cuál roca estamos hablando. Oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. No, yo creo que no me quedó muy claro. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento para estar claro. Y vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Okay? Aquí Pablo viene hablando sobre el peregrinar de Israel en el desierto. Ustedes recuerdan que un momento tuvieron sed y que mientras tenían sed ellos bebieron de una roca, ¿ok? Porque Dios le dijo a Moisés, en un caso golpea la peña, ¿verdad? Y de ahí salió agua, y en otro caso háblale a la peña para que saliera agua para mitigar la sed que el pueblo de Israel tenía. 1 Corintios 10, 4, si todavía no me ha quedado bien claro quién es la roca, entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca era Cristo, o la roca es Cristo. Entonces la iglesia tiene que estar fundada sobre Cristo, no sobre un hombre, no sobre una mujer, sino sobre Jesucristo, sobre el Señor Jesús. Él debe ser la cabeza de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos menciona esto que acabo de mencionar, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 18. Y él, dice, él, hablando del Señor Jesucristo, porque si usted ve el contexto, viene hablando de él,
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es la cabeza, la iglesia, nosotros, los creyentes neotestamentarios, somos la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la primera marca de una iglesia verdadera, de una iglesia neotestamentaria que viene desde los tiempos de Jesús, es que la cabeza y el fundador de ella tiene que ser Jesucristo. La segunda marca es que la Biblia es la única regla de fe y práctica de la iglesia. La Biblia es la única regla de fe y práctica de la iglesia. No es la Biblia más los escritos, entre comillas, inspirados de tal mujer o de tal hombre. Llámese Elena G. de White, llámese Mary Baker Eddy, llámese Elena Blavatsky, llámese Carlos Taze Russell. No, es la Biblia y solo la Biblia. Ella es suficiente. Ella es la palabra del Dios vivo para nosotros, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos enseña doctrina y nos enseña práctica, que regula nuestras vidas individuales y regula la vida de la iglesia en general. En 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor, búsquelo ahí en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice, Pablo aquí está hablándole a Timoteo y dice, Timoteo, que desde la niñez, hombre, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura. No, es que yo creo, dicen los teólogos y tal seminario, que el libro de Génesis es fábula hebrea y que hay algunas partes que sí son inspiradas y otras no, y esas no están en el griego, en los manuscritos originales. Y toda la escritura, toda, ¿sabe lo que significa toda en griego? Toda, T-O-D-A, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la Biblia? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, usted y yo, seamos perfectos, o sea, maduros, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos prepara para la obra de Dios? La palabra del Señor. Es la palabra de Dios por la cual predicamos, la usamos para predicar, para enseñar, para aconsejar a nuestros hijos, a nuestra familia en general, a nuestros amigos, en la congregación, a los discípulos. Entonces la palabra de Dios debe ser la base, el fundamento de toda iglesia bíblica. Si le salen a usted con, es que también el librito tal, estudien, o sea, yo entiendo de que a veces en un estudio bíblico podemos usar uno que otro librito para hacer un estudio bíblico, estamos de acuerdo. Pero cuando nos dicen es que la escritora inspirada o el escritor inspirado nos ayuda a entender, uy, no, tengamos cuidado. Es la Biblia y solo la Biblia. Tercera marca de una iglesia neotestamentaria, de una iglesia bíblica, de una iglesia que viene del linaje de Jesucristo. Tercera marca. La iglesia es un cuerpo de creyentes en Cristo. La iglesia es un cuerpo de creyentes en Cristo. Eso es lo que quiere decir simplemente que la iglesia es un grupo de hombres y mujeres llamados afuera. La palabra griega para iglesia es la palabra eclesía. Hombres y mujeres son personas llamadas afuera, o sea, apartados con el propósito, en el caso de una iglesia en el sentido cristiano, es llamados afuera, hombres y mujeres, con el propósito de honrar a Dios, con el propósito de estudiar su palabra, con el propósito de cumplir la gran comisión que fue dejada a los creyentes. ¿Ok? De ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que el Señor Jesús dejó. Entonces, una iglesia neotestamentaria es una comunidad llamada afuera con esos propósitos que mencioné, glorificar a Dios, ¿verdad? Estudiar la Biblia y cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 18, versículo 17. Note algo muy interesante. Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice,
Está hablando aquí de los problemas de la iglesia, ¿verdad? Primero, ahí en Mateo 18 se dice, si tu hermano peca contra ti, tómalo y anda tú y él solos y tratan de arreglar el asunto. ¿Ok? Si se arregla, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Punto. Si no, toma 2 testigos. Y dice el versículo 17 entonces, que si el problema continúa, que si la situación sigue, si no los oyere, o sea, si la persona no quiere aceptar su error, su pecado, etcétera, si no los oyere al pastor y a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Algunas personas mencionan la iglesia como algo invisible, totalmente invisible, ¿verdad? Que está por todo lado diseminado. En cierta forma, sí, la iglesia está por todo lado diseminada, pero la iglesia, digámoslo así, tiene 2 facetas. Una invisible, ¿sí? Que está por todo lado, ¿verdad? Está aquí en Costa Rica, pero también está en Santiago de Chile, también está en Buenos Aires, Argentina, está en Uruguay, Paraguay, está en donde el Señor la haya llevado y esté. Pero principalmente la iglesia se compone de localidades, iglesias locales, ¿ok? Entonces, si hay un problema y dice, dilo a la iglesia, y la iglesia es universal, ¿a quién se lo digo yo? O sea, tiene que haber un cuerpo local de hombres y mujeres llamados afuera, que se reúnen para, ya lo dijimos, glorificar a Dios, estudiar su palabra y cumplir la gran comisión, ¿sí? Entonces, ese grupo, esa iglesia, si hay un problema serio, pues yo tengo que ir y decir y exponer una situación determinada, fea, grosera, ¿verdad? Que ojalá nunca se den en las iglesias, pero desafortunadamente por el pecado de nosotros los humanos, a veces se tiene que dar. Apocalipsis capítulo 1, verso 20, por favor. Apocalipsis 1, 20. Aquí Juan está escribiendo y de repente hay unas estrellas, ¿verdad? Y unos candeleros, y eso a veces confunde a la gente. Pero vea, le voy a dar un principio hermenéutico. La Biblia se interpreta a sí mismo, ella se interpreta a sí mismo. Vea Apocalipsis 1, 20. Repito, ya anteriormente se había hablado de unas estrellas y unos candeleros. Aquí viene la interpretación. No tengo que inventar nada. No tengo que sacarme un conejo a la manga. No tengo que inventar el agua tibia. Aquí me dice la interpretación de eso. El misterio, Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Aquí viene la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. 7 iglesias. En Apocalipsis se habla de 7 iglesias y tenga eso presente porque de hoy en 8 vamos a retomar esto. De esto de las 7 iglesias, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Primera de Corintios 12, 27, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, la iglesia es una iglesia local, ¿ok? Ahora, vamos al punto número 4, otra marca de una iglesia neotestamentaria. ¿Cómo sé yo que nuestra iglesia viene, verdad, a través de las edades y que no simplemente apareció por allá en 1800 y pico o en 1900 tanto, sino, ¿cómo es que sé yo que vengo de atrás, verdad, desde el tiempo del Señor Jesús? Bueno, ya he mencionado algunas cosas. Okay, Cristo es la cabeza, la Biblia es su autoridad, es un cuerpo de creyentes en Cristo. Número 4, cuarta marca, los miembros de una iglesia neotestamentaria son hombres y mujeres nacidos de nuevo. Los miembros de una iglesia neotestamentaria son hombres y mujeres nacidos de nuevo. De repente tenemos hoy iglesias donde la persona que llega, es muy común creer, ¿verdad? En estos tiempos actuales, que por el hecho de llegar a una determinada congregación, y he llegado por unas cuantas semanas, ya soy miembro de esa iglesia. Pero en la Biblia no vemos eso, jamás, no vemos eso. Vea Hechos, capítulo 2, versículo 41. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por cierto, este libro se puede llamar o Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad?
capítulo 2, verso 41. Así que, dice, después del mensaje de Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia. A la iglesia que ya venía, que en el capítulo 1 vemos que estaban reunidos 120 personas orando. Ellos no sabían que eran una iglesia, eran simplemente una comunidad. Hasta que viene el Espíritu Santo en Hechos 2 y son bautizados con el Espíritu Santo y toda la cosa que pasa, ¿verdad? Pero ya venía, ¿verdad? De repente las personas, hoy tenemos iglesias que son conformadas por personas simplemente que, ay, sí, qué bonita esa iglesia, es que me gusta la música, me gusta tales ministerios, qué bonito atienden a los chiquitos, a los jóvenes, los sacan de las calles, les dan una buena preparación. Entonces, yo soy miembro de esta iglesia. Momentito. Cada persona que dice ser miembro de una iglesia bíblica, de una iglesia neotestamentaria, de una iglesia verdadera en Cristo Jesús, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, un hombre o una mujer que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que ha renacido, que ha aceptado a Jesús, que se ha confesado pecador, que ha entendido que es un pecador y que le entrega su corazón. No es porque ha asistido a una congregación por meses, semanas, meses, y ya soy miembro. No. Tiene que haber nacido una iglesia para que sea iglesia de Jesucristo. Tiene que ser compuesta por personas salvas, por personas nacidas de nuevo. Número 5, quinta evidencia o muestra de que una iglesia es una iglesia bíblica, una iglesia neotestamentaria, una iglesia que viene desde Jesús. ¿Ok? Número 5. Las únicas 2 ordenanzas dejadas y practicadas por esa iglesia son el bautismo y la cena del Señor. Nada más. El bautismo y la cena del Señor. No son estos 2 más otros más. ¿Ok? Son actos realizados después de haber entregado su corazón a Jesús. Esto implica que la persona que es bautizada debe tener pleno uso de razón. Por favor, présteme su atención acá. Bien, présteme bastante su atención acá. Porque hoy tenemos una mala interpretación, porque se nos ha dado una mala enseñanza con relación a esto. ¿Ok? Con relación al bautismo. Entonces, la persona que se bautiza debe estar completamente segura del paso que está tomando. Tiene que tener pleno uso y razón de lo que está haciendo, del acto que está haciendo. Por eso, la iglesia bíblica, la iglesia del Señor Jesucristo, no bautizó infantes, ya que ellos refieren infantes a bebecitos. ¿Ok? A bebecitos de brazos, de 1 año, de meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años. No bautizó 4 años, 5 años inclusive. No bautizó. La historia de la iglesia en el primero o segundo siglo no muestra que se bautizaron infantes. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar la decisión de recibir a Jesucristo. Un niño pequeño no es consciente de lo que está pasando. Lo deja en la cuna, lo deja en un sillón. Él no es consciente de lo que está sucediendo. ¿Okay? Lo lleva a la iglesia, no lo lleva a la iglesia, no es consciente de lo que está pasando. Por eso la iglesia bíblica no bautizó infantes. Ellos no son conscientes de su necesidad de pecado y de salvación. No es algo que se hace para tener más gracia. O sea, yo no tomo la cena del Señor o me bautizo para tener más gracia, más favor de Dios, más poder. No. El bautismo no es para salvación, según veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es para salvación, sino como manifestación de mi obediencia a Él. O sea, yo soy obediente al Señor, yo he conocido a Jesucristo como mi Salvador, entonces yo me bautizo. ¿Ok? El bautismo debe ser por inmersión. Inmersión.
tomar a una persona y sumergirla en agua. Es la única forma bíblica establecida en el Nuevo Testamento. Y además de ser la única forma bíblica, le hace honor a la traducción de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa inmersión, sumergir, zambullir. Así que si yo echo unas gotas sobre la cabeza de alguien o vierto agua sobre la cabeza de una persona, aunque llene toda la cabeza con agua, yo no estoy sumergiendo ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene una figura. El bautismo, como le dije, cuando yo me bautizo, cuando un creyente en Cristo se bautiza, está haciendo un acto doble. Primero, estoy testificando ante los hermanos que están presenciando el bautismo, ¿verdad? Puede ser 2, 3, 4 hermanos o puede ser una congregación gigantesca. Pero yo al bautizarme, ¿verdad? Estoy diciendo que yo creo que Jesucristo murió. Por eso me hunden en el agua y fue sepultado. Estoy ahí en el agua. Pero sin embargo, Jesucristo no se quedó en la tumba. Él resucitó y por eso me sacan del agua, no me dejan en el agua. Yo estoy testificando públicamente que yo como creyente en Cristo creo que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. En esencia el Evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 3. ¿Okay? Y dije que es un acto doble, o está tipificando dos cosas. Uno es eso, y la segunda es que primero, yo creo en Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó. Pero yo ahora, José Freddy Vázquez, he muerto al pecado. Yo he muerto al pecado y mi pecado ha sido sepultado en lo profundo del mar. Por eso soy sumergido. Y al salir yo ahora estoy resucitado en Cristo y debo andar en vida nueva. Entonces ven, el bautismo, un infante no puede entender esto. No puede entender qué es eso del bautismo. ¿Ok? Volviendo a esto de los infantes. ¿Ok? Una creencia errada que no está basada en lo absoluto en la palabra de Dios, sino en la interpretación humana. Por eso hay que tener mucho cuidado con los famosos concilios. El concilio no son, pueden decir que fueron convocados por la iglesia, pero no son palabra de Dios, son simplemente palabras de hombres, reuniones que hombres tuvieron para, comillas, mejorar, aclarar o agregar algunas cosas a lo que la palabra de Dios enseña. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. El Concilio de Trento, el de Nicea, el Concilio Vaticano y un chorro más de concilios que hay, que no me interesa en este momento. Como dije, no es una clase de historia eclesiástica. Si en algún momento ponemos un instituto bíblico en la iglesia, pues eso sí va a ser tocado más profundamente. Pero hay que tener cuidado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el concepto equivocado con relación a los infantes o esa creencia errada que se dice? ¿Ok? Lo que dicen es lo siguiente, que si un niño, ¿verdad? Una niña nace bajo el pecado de Adán, bajo el pecado original, oigan lo que sigue, es como un animalito. Puede ser que ahora usted no oiga eso, antes se oía mucho. Antes se oía mucho y en realidad eso es lo que en verdad se cree. ¿Okay? Que repito, está equivocado. Es como un animalito, o sea, porque tiene el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Entonces ese chiquito tan bonito y esa chiquita tan bonita, su hijito, su hijita, es como un animalito. Y si no se bautiza ese animalito y se muere, se va para el purgatorio. ¿Ok? Ahora, algunas cosas para considerar aquí. Número 1. Primera cosa, y yo quiero que si usted está escuchando esto, por favor, abra su mente y oro para que el Espíritu Santo le pueda hablar o abrir su corazón y le pueda hacer ver las cosas, que yo no estoy aquí exagerando, ni estoy tergiversando, ni estoy en contra, simplemente estoy enseñando la Biblia. Primera cosa acá, 3 cosas a considerar. Primero, ningún niño, ninguna niña es ningún animalito, porque son seres creados a la imagen y semejanza de Dios. No son ningunos animalitos. No importa si el que lo dice es un teólogo, es una persona muy dotada, es un viejito, o es un joven. No, los niños no son ningunos animalitos. ¿Okay? Son seres
creados a la imagen y semejanza de Dios. Número dos, segundo principio acá que es de considerar. Jesús claramente dice, esto de que son animalitos, y hay que bautizarlos porque si no se van al purgatorio. Jesús, eso es una ignorancia de la palabra de Dios. Ignorancia adrede o porque de verdad hay mucha ignorancia, no sé. Pero claramente Jesús en Marcos 10 dice que nosotros debemos ser como niños y recibir el reino como ellos. Y Jesús lo aclara, porque de ellos, de estos niños, es el reino de los cielos. Los bebecitos, los bebitos, las bebitas están en inocencia. Y es hasta que se despierta la conciencia de lo bueno y de lo malo que ellos deben ser conducidos a Cristo para su salvación. Pero antes de ello, el Señor Jesucristo, el Señor y cabeza de la iglesia, dijo que ellos entrarán al cielo. Si un chiquito y una chiquita se mueren siendo bebitos, se van al cielo, porque de ellos es el reino. Y el Señor los ama y el Señor se los va a llevar porque están en una inocencia completa. No son animalitos. Y número tres, en ningún lugar de los 66 libros inspirados que componen la palabra de Dios, se menciona de un lugar intermedio llamado purgatorio, a donde irán las almas por un tiempo mientras se limpian de algunos pecados, porque ahí hay llamas, ¿verdad? Y dolor, y que alguna vez, después de cierto tiempo ahí, después de un tiempo de purificación, entonces son sacados de ahí por algunos ángeles y mandados al cielo. Repito, en ningún lugar de los 1189 capítulos de la palabra de Dios inspirada habla de un lugar intermedio. Otra vez, hablando de Jesús, el dueño, la cabeza de la iglesia, su única cabeza, dijo que hay solamente dos lugares, el cielo y el infierno. Nada más esos dos. Vamos un momentito para ver sobre esto del bautismo en Hechos capítulo 8. Aquí está Felipe. Felipe es catalogado como un gran evangelista. Alguien que evangelizaba, amaba evangelizar, compartir el evangelio y llevar personas a los pies de Jesús. En Hechos capítulo 8, versículos 34 al 38, vemos que Felipe se encuentra a un eunuco, a un hombre que trabajaba para el gobierno de una reina africana. Este hombre, eunuco, este africano, había llegado a Jerusalén para adorar. Qué interesante, él llegó para adorar a un Dios que él no conocía, ¿verdad? Él llegó para adorar a Jehová, pero él no lo tenía en su corazón, no conocía a ese Dios, pero sin embargo tenía un corazón de adoración. ¿Cuánta gente hay así que adoran de verdad? Que adoran. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado a veces con publicar cosas que simplemente porque alguien las publica en Facebook o en cualquier otra red social y que atacan gente, porque, permítame ser un poquito más claro acá, porque tal vez adoran una imagen o van a una procesión determinada y de repente entonces ya, porque alguien ya le mandó pedradas, usted también copy-paste, ¿verdad? Hermanito, hermanita, tenga mucho cuidado porque le voy a ser muy franco y voy a adelantarme a la historia de la iglesia. Los bautistas, y con orgullo lo digo, los bautistas nunca hemos perseguido a nadie. ¿Ok? Los bautistas nos hemos catalogado a través de la historia por ser perseguidos, como vamos a ver más adelante otros días. Pero no nos catalogamos, nunca nos hemos catalogado por estar tirándole pedradas a nadie. Nunca nos hemos catalogado por estar censuramos el pecado, pero ayudamos a los pecadores a ver a Jesucristo. Pero usted no le enseña a Jesucristo a los pecadores mandándole pedradas. Esa no es la forma que hoy día algunos hermanos, tal vez bien intencionados, lo hacen. ¿Ok? Creo que lo que debemos hacer es orar. Bueno, Felipe encuentra acá un hombre que va a adorar a Jerusalén, quién sabe cuántas veces había ido, y no conocía al Señor de corazón.
no lo conocía. Una adoración metódica, religiosa, pero no viva, ¿ok? Bueno, en Hechos 8:34 dice la Biblia así. El eunuco, le doy sigo con la introducción antes de seguir leyendo para entender el contexto. El eunuco va en su carruaje, él era un tesorero de una reina, repito, africana, era un hombre adinerado, ¿verdad? Entonces podemos decir que el hombre iba ahí en su Audi, en su Mercedes, ¿verdad? Y llevaba chofer y en su Lexus, y el hombre iba leyendo ahí el Antiguo Testamento, ¿verdad? Especialmente el libro de Isaías. Y el hombre iba ahí leyendo tranquilo. Y Felipe se le para a la par. Y ahí va caminando Felipe por fuera y el hombre va por dentro. Y Felipe le toca el vidrio, el hombre aprieta el botoncito, baja la ventana y le dice, mira que estás leyendo. Estoy leyendo acá, vení, sentate. Y aquí hay aire acondicionado. Y el hombre entró, se sentó y ahora sí. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, porque él estaba leyendo Isaías, ¿verdad? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, ¿qué hace Felipe? ¿Verdad? ¿Qué hace Felipe? Le dice, no, usted es un pagano, idólatra, usted es un ignorante que va a Jerusalén a adorar a un Dios que no conoce, usted se va a ir al infierno porque usted es un... No. Felipe conocía la Biblia, porque yo creo que muchas personas que a veces agarran eso de tirar pedradas a otras personas que no son creyentes, de repente alguien va a salir, entonces el pastor Freddy está diciendo que todos son hijos de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces la gente no conoce la Biblia y como no conoce la Biblia, no puede explicar la Biblia, no puede abrir su boca para bendecir, sino para maldecir porque no conoce la Biblia. Entonces lo que hace es tirar pedradas. ¿Qué es lo que hace Felipe? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anuncia el Evangelio de Jesús. ¿Ok? No se pone a contestar el montón de preguntas, sino le anuncia el Evangelio de Jesús. Y luego dice el versículo 36, yendo por el camino, llegaron ahí cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿hay algún impedimento? ¿Hay algún requisito, Felipe? Y vea lo que Felipe le dice. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, hay un requisito. Y ese para ser bautizado, y ese requisito es haber creído en Jesucristo. Es tener a Jesús como su único y suficiente Salvador. No es ir a la iglesia por X cantidad de tiempo o recibir un curso por X cantidad de tiempo. Está bien si hay algunas iglesias hermanas que dan cursos. No hay problema. En eso no hay problema. La Biblia no dice nada de eso. Por lo menos en Casa de Pan no tenemos cursos. Si alguien me dice yo quiero ser bautizado y usted bien creyó en Jesús, puede hacerlo. ¿Ok? Vean la respuesta del eunuco. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar ahí el Audi, ¿verdad? El Discovery. Mandó pararlo. Descendieron ambos al agua. ¿Por qué descendieron? Tuvieron que bajar ahí probablemente a un río profundo, a un laguito, porque el bautismo escritural es por inmersión. Bajaron al agua Felipe y el eunuco y le bautizó, después de haber manifestado una profesión pública de fe en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 16 encontramos otro. Me detengo acá porque son dos ordenanzas muy importantes que a veces son descuidadas por la iglesia local. Hechos 16, busque Hechos 16 por favor, y en el versículo 29. Pablo y Silas habían ido a predicar ¿dónde estaban acá? No estaban en Corinto, estaban en Filipos, estaban ahí predicando, ¿verdad? Y fueron apresados por estar predicando el evangelio, fueron puestos en una cárcel profunda, la de más adentro, estaban sumamente incómodos, adoloridos, golpeados,
Y de repente, estando ahí, están cantando a la medianoche, están adorando a Dios. Los presos que están alrededor están oyendo a esos dos hombres que no están diciendo qué salado ves por sapos, todo sapo muere estripado, como ahora pasa. De repente algún hermano o alguna hermana está pasando por una situación y dice, ¿quién me tiene a mí metiéndome en esto? Antes estaba bien. No, 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 cante, ore, alabe a Dios, hermano. Cante, eso es. Ahora, si eso es lo que hay en su corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y recuerde que si usted agarra un fruto, un limón, vamos a decir, y usted aprieta el limón, lo que sale del limón es lo que está dentro del limón. O sea, cuando un cristiano y una cristiana es apretado por las pruebas, lo que sale es lo que está dentro. Ay, qué dolor, qué obstinado, ay, qué lástima, ¿quién me tiene a mí? Yo mejor me hubiera quedado, yo no hubiera ido, ok, lo que sale de usted es lo que hay dentro de usted. Bien. Estos hombres están cantando, alabando y glorificando a Dios. De repente viene un terremoto, ¡pum! Y se abren las puertas. O sea, recuerden que no había concreto y todas esas cosas. Se caen paredes, se abren puertas. Y dice el versículo 29, él, hablando del carcelero, el hombre se iba a matar. ¿Por qué? Porque no se sabe cuántos presos estaban ahí. Si algunos presos se hubieran escapado, el hombre tendría que ser enjuiciado, porque él estaba a cargo de todos esos presos, y la sentencia que esos presos tenían, él la hubiera tenido que pagar. ¿Ok? Si algunos iban a la muerte en unos días, él tendría que ser, lo iban a matar. ¿Ok? O si había algunos presos por años de cárcel, él tenía que pagar o descontar esos años de cárcel. Entonces él saca la espada y se va a matar, porque dice, no, hombre, aquí ya me hundí con esta cosa. Pero de repente oye a Pablo y a Silas, venid, hombre, no te hagan nada, aquí estamos todos. Qué tremendo testimonio. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, en lugar de estarnos quejando en el bus a viva voz, y estar hablando, es que la hermana tal llega en minifalda a la iglesia. Y es que el hermano tal tiene unas mechas ahí y aquel no me saludó. Todos los paganos, todos los inconversos oyendo de eso y muertos de risa. Y dicen que son cristianos. Y así me vienen a hablar de Jesús y dicen que hay un cambio. Hipócritas que ni me inviten a la iglesia porque yo no voy. No, pero cuando venga un testimonio de hombres y mujeres que de verdad están adorando a Dios, wow, eso impacta al mundo. El mundo anda buscando eso. Hombres y mujeres reales. Y Pablo y Silas le dicen, no te hagan nada, hombre. Todos estamos acá, todos. Nadie se escapó. Entonces viene la historia, versículo 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ojo la conjunción o la unión, mejor dicho, de estos dos versículos. Porque hay gente que dice, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, yo creí en Cristo, entonces mi esposa y mis hijos son salvos porque yo creí en Cristo. Eso no dice. Lo que está diciendo el versículo es que yo creo en Cristo y la luz de Cristo, la luz del Evangelio está entrando en mi casa. No es que automáticamente, porque yo tener a Cristo ya toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mis tíos, mis primos van a ser cristianos. No. Pero ya la luz del Evangelio entró por usted. ¿Ok? Ahora, ve al 32. Hablan la palabra a él y a la familia para que sea salva. No solo a él, a la familia para que se salva. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, estamos hablando ya de la madrugada, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, después de haber creído en Jesucristo. Ok, eso es con relación al bautismo. Y con relación a la cena del Señor, bueno, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, Pablo establece la cena del Señor ya a la iglesia en Corinto. Dice en 1 Corintios 11, 23,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, que aquí está, es una ordenanza, yo se los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor también es una conmemoración, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anunciando que Él vendrá y que un día lo tomaremos con Él en el cielo. Muy bien, número 6. Una sexta muestra, evidencia de una iglesia neotestamentaria. Los oficiales de la iglesia son pastores y diáconos. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 1 hasta el 16, no vamos a leerlos todos, pero si usted está tomando notas ahí, sí vamos a leer un par ahorita. Pero en 1 Corintios 3, 1 al 16, se dan los requisitos de los líderes, los oficiales de la iglesia, que son los pastores y son los diáconos. Por cierto, de los pastores hablamos bastante la semana pasada, pero lo repito, aquí en 1 Timoteo 3, 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Recuerda que yo les dije la semana pasada que hay 3 títulos que se le dan a la misma persona, 3 títulos. El primero es pastor, el segundo obispo y el tercero anciano. Si alguno anhela pastorado, si alguno anhela ser un anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y empiezan los requisitos: marido de una sola mujer, apto para enseñar, En el versículo 8 se habla de los diáconos. Ahí en 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser, y empieza la lista de sus requisitos. Algunas personas en algunas iglesias tienen una equivocación pensando que los diáconos toman decisiones y que los diáconos son los que toman. No, los diáconos son servidores, no se les olvide eso. Son colaboradores con el pastorado de la iglesia. Son gente que está a la par del pastor llevando la carga, o de los pastores llevando la carga y sirviendo. Son gente muy importante en la iglesia. Número 7. Séptima señal de una iglesia neotestamentaria. La misión o el trabajo de la iglesia es cumplir la gran comisión. No es la obra social, aunque no hay ningún problema en que la iglesia haga obra social. Pero no se hace obra social para alcanzar más gracia y perdón de los pecados y expiar pecados. Y ayudamos a la gente marginal o a los lugares que han sido afectados por algún terremoto o alguna catástrofe natural, ¿verdad? O alguna situación adversa para una familia o varias. Pero la misión principal de la iglesia es cumplir la gran comisión. Ahí Mateo 28 está. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 8, segunda señal, muestra de una iglesia neotestamentaria. El plan financiero de la iglesia es a través de diezmos y ofrendas voluntarias. ¿Cómo se sostiene económicamente una iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo la gran comisión? Y sostienen los miembros, los ministerios, y a los siervos que se dedican a ella a tiempo completo, a través de los diezmos y las ofrendas. Eso es bíblico. Es que yo no creo en el diezmo. Bueno, está bien, es cosa suya. ¿No me lo va a exigir? No, no lo vamos a exigir. No, es una cuestión suya. Tal vez no tiene la madurez todavía para hacerlo, pero puede dar ofrendas voluntarias, ¿cierto? Puede hacerlo. No, es que esto, que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, que esto, que el otro, que aquí. ¿Por qué pelea?
Si no quiere dar nada, no dé nada. Si usted quiere dar algo, si usted considera que la iglesia está haciendo la obra, y esta obra, hermanos, el Estado no mantiene una iglesia bíblica, una iglesia neotestamentaria, no la mantiene, y no debe mantenerla tampoco. Nos mantenemos, en caso de pan, nos mantenemos por las ofrendas que los hermanos dan. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 8. Segunda de Corintios 9, 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ahí está, generosidad. Antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No se debe exigir las ofrendas, no se deben exigir los diezmos. Es generosidad que sale de un corazón agradecido, nacido de nuevo, arrepentido y amoroso de Dios y de su obra. ¿Okay? Versículo 6. Pero esto digo, Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da alegremente. Pero vea el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, vamos a ver, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios nunca va a ser deudor de nadie. Dios nunca jamás va a ser deudor de nadie. Si nosotros somos fieles en diezmar y ofrendar, Dios siempre va a proveer para que sigamos haciéndolo. ¿Okay? Nosotros damos, Él nos da, damos más, Él nos da más, y así vamos. Número 9. La independencia de la iglesia. La independencia. La iglesia del Señor Jesús no fue y no debe estar unida a ningún estado político. La iglesia es el cuerpo de Jesús, que no tiene nada que ver con las inclinaciones ni intereses políticos de ninguna nación. No debe ser la iglesia de ningún estado. Una iglesia que sea de un país, de un estado, está torciéndose, porque el Señor claramente en Mateo capítulo 21, y está en la Biblia, no es es que eso es lo que creen el evangélico, el bautista, no, está en la Biblia, Mateo 22, versículos 17 al 22 dice, dinos pues qué te parece, es lícito, le están diciendo a Jesús, es lícito dar tributo a César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Ok. Entonces, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, una cosa es el gobierno, el Estado, y otra cosa es la iglesia. Visto esto, ¿ok? Estas señales, estas muestras, estas marcas de una iglesia, quiero tomar unos poquitos minutos para mencionar algo importante. Quiero mencionar que en la Biblia hay tres lugares que son importantes de conocer y reconocer. ¿Por qué? Porque a través de la historia de la iglesia y a través de la historia de la Biblia, esos tres lugares juegan un papel importante. Okay, esto sí quiero dejarlo claro, no es una apreciación personal, sino que es una apreciación basada en lo que dice la palabra de Dios. Y usted, pues espero que saque conclusiones con lo que voy a decir. Tres lugares son mencionados. Repito, juegan un papel muy importante tanto en la historia de la iglesia como en la historia de la Biblia. Porque usted dice, hoy tenemos un chorrocientas versiones, ¿de dónde vienen? Ok, ¿de dónde vienen? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Tres lugares. Primer lugar, Antioquía de Siria. La primera mención de Antioquía de Siria en la Biblia nos establece un buen patrón para esta ciudad. En Hechos capítulo 6, versículo 5, Hechos 6:5 se nos da la primera mención. Y ahí encontramos a los primeros diáconos y a uno llamado Nicolás, dice prosélito de Antioquía. Este hombre, Nicolás, venía de Antioquía.
Este formó parte del primer grupo de diáconos que la iglesia en Jerusalén tuvo. En Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24, en Hechos capítulo 11, 19 al 24, nosotros podemos ver ahí que en Antioquía había gente dispuesta a recibir la palabra de Dios y el Señor realizó una gran obra ahí. ¿Verdad? Había avivamiento, la gente tenía hambre ahí en Antioquía de Dios, ¿ok? Bien, en Hechos capítulo 11, y esto sí lo voy a leer, en Hechos 11, 25 y 26, vea lo que dice. Después, Hechos 11, 25, 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y dónde estaba esa iglesia? Estaba en Antioquía, ¿verdad? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Entonces, en Antioquía se estaba enseñando la palabra de Dios a mucha gente, porque se había establecido una iglesia ahí. Y fue en este preciso lugar donde se les llama cristianos a los seguidores de Jesús por primera vez. ¿Ok? En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4, vemos, en Hechos 13, 1 al 4, vemos que los primeros misioneros organizados por una iglesia fueron enviados de una iglesia situada en Antioquía. Esta iglesia local, la de Antioquía, se reprodujo en otras iglesias locales, las que Pablo fundó en sus viajes misioneros. Pablo salió, y ahí usted puede leerlo en Hechos 13, que el Espíritu Santo llamó y ayunaron, estudiaron la palabra y salieron a Pablo y Bernabé para hacer el primer viaje misionero, y cuando terminan el viaje misionero regresan para dar reporte a la iglesia local ahí en Antioquía, y luego salen de Antioquía a un segundo viaje misionero, etc. De Antioquía de Siria, ¿okay? Lo que se llamó el Imperio Bizantino, es el lugar de donde viene el latín antiguo, y es donde viene el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, que es un grupo de textos bíblicos en griego, los textos que formaron la base para la traducción de las escrituras de allá en la Reforma, incluyendo nuestra Biblia Reina Valera. Entonces, la Reina Valera viene de la línea de Antioquía. Antioquía entonces es un buen lugar según el patrón establecido en la Biblia. ¿Ok? Antioquía. Guárdelo en la mente. Segundo lugar es Alejandría de Egipto. Alejandría de Egipto. Egipto en la Biblia es un tipo del mundo. Fue Egipto el que esclavizó a Israel por 400 años. Así como en el día de hoy el mundo esclaviza a los hijos de Dios. En Oseas capítulo 11, versículo 1, Oseas 11.1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dios llamó a su hijo Israel de Egipto. Después de su salvación por la sangre del Cordero, Dios llama a Egipto, a su pueblo, como hoy nos llama a nosotros para que salgamos del mundo. En Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15, Jesús recuerda, José se llevó a María y al niño a Egipto y de allá lo llamó Dios. Del mundo Dios llama a su hijo Jesús y del mundo hoy día él llama a sus hijos y a sus hijas a que salgan de ahí. Jacob y José pidieron que no dejaran sus huesos en Egipto, no los dejaran en ese lugar, que se los llevaran a su tierra. ¿Ok? En Ezequiel capítulo 32 versículo 2 al faraón se le da, se compara a dos figuras, se compara a un león y se compara a un dragón, figuras que se le otorgan a Satanás, el rey de este mundo. La primera mención en la Biblia de Alejandría nos muestra que en la multitud, entre la multitud que estaba apedreando a Esteban, habían hombres procedentes de Antioquía. Esto se lo puede ver en Hechos capítulo 6, versículos 8 y 9. Un hombre llamado Apolos, quien venía de Alejandría, estaba enseñando una doctrina equivocada. Él venía de Alejandría y venía con este problema de una doctrina equivocada. Gracias a Dios, por la misericordia del Señor, fue corregido e instruido en la doctrina correcta. Esto usted lo puede ver en Hechos 18, versículos 24 al 25.
Alejandría ha producido a muchos grandes estudiosos y pensadores no creyentes, inconversos, que este mundo ha tenido. Uno de ellos es Orígenes, del cual vamos a hablar más adelante, quien dentro de las muchas loqueras que este tipo hizo fue castrarse, porque él decía que tenía muchos deseos sexuales, entonces para eso se castró. Un poquito tocadito el hombre, pero bueno. En Alejandría estuvo una de las bibliotecas más grandes de este mundo, ¿ok? Que se incendió, ¿ok? Fue un centro de conocimiento secular, no bíblico, secular, incomparable. La Biblia no menciona nada bueno de esta ciudad, y de esta ciudad es donde salen unas copias de la Biblia. Se mandaron a hacer unas copias, vamos a ver eso más adelante, unas copias acá que empiezan las primeras alteraciones. Entonces una línea es la de Antioquía y otra es la de Alejandría de Egipto. Y la tercera ciudad, para concluir, es Roma. Roma. Siempre a lo largo de la historia, Roma se ha caracterizado por ser un lugar opuesto a Dios y opuesto a su pueblo, tanto a los judíos como a la iglesia de Jesucristo. Fue Roma el instrumento que el diablo utilizó para matar a Juan el Bautista. Fue Roma la que hizo que José y María huyeran a Egipto para hacer que en el viaje muriera el niño Jesús. Fueron soldados romanos los que torturaron a Jesús y en su lugar soltaron a un revolucionario homicida. Fue Roma la que utilizó su método más cruel para hacer morir a los criminales más detestables y lo empleó en Jesús, que fue la crucifixión. Fue el Imperio Romano el que consintió con la muerte del Señor Jesús. Fue Roma quien persiguió a los primeros cristianos. Fue Roma la que apresó y encarceló y mató a Pablo. Fue Roma la que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. O sea, no hay nada de bueno que haya venido de Roma de acuerdo a la Biblia. Hoy hemos visto bastante información, ¿sí? Esta información es muy importante, porque está sentando una base sólida para que a partir de la semana entrante empecemos a construir la historia de la iglesia, o a reconstruir la historia de la iglesia. Espero que haya sido de bendición. Le digo que para mí es de gran bendición estar leyendo, agregando a los acervos que tengo y a los estudios que tengo de la iglesia, todo este material, y espero que sea de bendición y edificación para usted. Bastante, para que usted sepa de dónde venimos, para que usted ame la iglesia del Señor Jesús, para que usted no diga, sí, yo asisto a la iglesia. No, esta es mi iglesia y esta es la iglesia que el Señor Jesús edificó. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por todo tu amor. Te quiero pedir, Señor, que en este instante tú nos des la iluminación para asimilar todo esto que acabo de decir. Yo sé que es mucho material, pero danos la capacidad para ponerlo en práctica, Señor, para irlo guardando ahí como una enciclopedia, Señor, guardándolo en una biblioteca, en la mente, para valorar la iglesia, tu iglesia, la iglesia que nos has dejado, que es tu novia, Señor, y respetar la iglesia, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Rápidamente le quito unos minutos, si Dios lo permite, este sábado a las 5 de la tarde, jóvenes, nos volvemos a reunir. Así que jóvenes, chicos, chicas, los queremos ver allá en Casa de Pan. Vamos a reír, vamos a vacilar, vamos a cantar, a adorar al Señor, vamos a estudiar la Biblia, vamos a jugar, vamos a hacer un rato bien bonito. Lleva a tus amigos, invítalos a tus compañeros del cole, de la universidad, del trabajo, del vecindario ahí, de donde vivís. Invítalos, va a estar bien bueno, va a estar pura vida. Entonces, llevarlos ahí. El próximo sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana terminamos de ver Esdras capítulo 7. Terminamos de ver unos versículos que nos faltan para concluir Esdras 7. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches, que descansen, que Dios los guarde y los proteja y cubra en su santo amor. Bendiciones.